En tal sentido que tenemos en el enlace de Google Drive y qué es lo que vamos a desarrollar. Tenemos un archivo que es el enunciado que señala taller pronóstico de las reservas internacionales netas. Tenemos la base de datos en Excel. Y finalmente tenemos el código econométrico en lenguaje de programación R o el script, ¿no? Entonces, inicialmente para ver de qué se trata este taller, vamos a abrir el documento de PDF. Entonces, básicamente, este taller está destinado a lo que es el pronóstico ARIMA de Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Con base en información de las reservas internacionales netas de Bolivia, expresadas en millones de dólares de 2012, perdón, expresada en millones de dólares USD. Se tiene información mensual desde diciembre del 2008 hasta octubre del 2018, ¿no? Entonces, en nuestra variable solamente tenemos una variable, reservas internacionales netas de Bolivia, de diciembre del 2008 a octubre del 2018. Y por lo tanto, lo que se pide es realizar un pronóstico hacia adelante. Considerando que acá termina nuestra muestra, se pide realizar un pronóstico hasta diciembre del 2020. Estamos hablando de un pronóstico de 26 meses hacia adelante. Y desde luego para esto se pide un gráfico de abanicos o también llamado fan chart. Y para ello también se pide utilizar la metodología de Box-Jenkins del mejor modelo ARIMA que cumpla todas las pruebas de especificación. Introduzca variables de impulso en caso de ser necesario. Estas variables de impulso, como ustedes conocen, permite corregir problemas de cuando no existe normalidad en la distribución de los residuos. En tal sentido, deberá obtener el siguiente gráfico. Aquí tenemos las reservas internacionales de Bolivia. En la cual, ¿cuál es el resultado del pronóstico? El resultado del pronóstico es el siguiente. Bueno, esta es la trayectoria en el tiempo. La información está hasta octubre del 2018 y de ahí realizamos un pronóstico hacia el diciembre del 2020. Bueno, de hecho, a diciembre del 2020, las reservas internacionales cerraron en 5.800 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares. Entonces, el pronóstico inercial en realidad estuvo bastante aproximado a lo que fue el dato observado. Y por otra parte, también mencionar de que la banda de confianza nos señalaría que en un escenario, no voy a mencionar el escenario optimista, en un escenario pesimista, inclusive las reservas pudieron haber llegado inclusive por debajo de los 4.000 millones de dólares. Entonces, y el escenario central, que es
que es la línea azul más oscura, señala que las reservas internacionales netas de Bolivia en pronóstico hacia finales del 2020 estarían por debajo de los 6.000 millones de dólares. Entonces, este es el objetivo del taller. ¿Qué hay detrás de esto? Para hacer este pronóstico, como les mencionaba, es un pronóstico inercial, es decir, si más o menos la historia futura sería similar o esperada a la trayectoria condicionada pasada, ¿no? Muchas veces, sin embargo, el pasado o el futuro no es igual al pasado. Entonces, el supuesto fundamental en este tipo de modelos ARIMA es que no va a haber un cambio estructural, es decir, que la inercia va a continuar. Ese es el supuesto fundamental. Y para, desde luego, realizar este tipo de pronósticos, solamente necesitamos una variable, que es la misma variable que nos va a explicar su trayectoria en el tiempo. Por eso se llaman modelos univariados. Y para realizar este pronóstico, de igual manera, necesitamos el mejor modelo ARIMA posible. Y para seleccionar ese mejor modelo ARIMA posible, tenemos la metodología de Box-Jenkins y por otra parte también tenemos la sugerencia de los criterios de información. Los criterios de información tenemos tres. Uno es, por ejemplo, el criterio de Akai, el otro es el criterio de Schwartz y tenemos el criterio de razón de verosimilitud. Para los dos primeros, que son el criterio de Akai y el criterio de Schwartz, se elige el mejor modelo en el cual se obtengan los estadísticos con sus valores mínimos. En relación con el estadístico logaritmo de verosimilitud, para elegir entre modelos rivales, elegimos el modelo que tenga el mayor estadístico. Y por otra parte, también existen estadísticos de pronóstico. Y el estadístico de pronóstico consiste en elegir un modelo ARIMA entre varios modelos que tenga el menor error de pronóstico, ¿no? Entonces, en la medida que exista el menor error de pronóstico, por lo tanto, se selecciona como el mejor modelo ARIMA. Desde luego también estamos asumiendo de que el mejor modelo ARIMA cumple con lo que es la normalidad en la distribución de los residuos y cumple con la prueba de verificación de la metodología Box-Jenkins, ya sea bajo el estadístico de Loom-Box o bajo el estadístico de Box y Pearce. ¿Y en qué consiste esta verificación? Básicamente de que todos los coeficientes de autocorrelación son de forma individual y de forma conjunta iguales a 0. Bien, entonces, una vez que este es el resultado final que debemos alcanzar. Por otra parte, también vamos a ver nuestra base de datos. ¿Qué tenemos en nuestra base de datos? En nuestra base de datos tenemos la variable que vamos a analizar. En este caso es la variable reservas internacionales netas de Bolivia.
que va desde diciembre del 2008. Las reservas estaban en 7.722 millones de dólares. Y esta información va hasta octubre del 2018, ¿no? En el cual el último dato observado es de 8.506 millones de dólares. Y también dejamos un espacio en blanco en nuestra base de datos hasta el mes de diciembre del 2020. Esto que está en blanco lo hemos dejado para realizar nuestro pronóstico. Y por otra parte, también en nuestra base de datos hemos creado una variable de impulso, una variable dicotómica. Esta variable dicotómica toma el valor de 1 para el año 2017, mes de noviembre, en el cual dentro de nuestro análisis la identificamos como un periodo atípico en las reservas internacionales. Entonces, todas las variables atípicas o donde nuestro modelo encontremos de que existe algún periodo de tiempo en el cual los errores no tienen una distribución normal, debemos actualizar, debemos crear en este archivo Excel nuestras respectivas variables dicotómicas. Para crear las variables dicotómicas las podemos hacer de dos maneras. Una, crear directamente en el lenguaje de programación, que puede ser un poco más complejo. Y la otra es crear manualmente las variables dicotómicas en nuestra hoja de Excel. Y una vez que hemos creado las variables dicotómicas, actualizamos la base de datos en el lenguaje de programación. Bien, entonces, una vez que también hemos explorado lo que es la base de datos, vamos a ver en qué consiste nuestro lenguaje de programación. Y desde luego vamos a ver nuestro código econométrico. Estamos visualizando nuestro código econométrico. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es, en todo análisis estadístico econométrico, especialmente cuando trabajamos con bases de datos, lo primero que debemos hacer es importar la base de datos. Para ello, nuestra base de datos, que usualmente es en Excel, debe estar guardada en alguna ubicación de nuestra computadora o en la nube o en el Dropbox. Entonces es importante instalar la paquetería y librería que nos va a permitir importar nuestra base de datos. Este es el primer paso que debemos hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Entonces, para poder ejecutar esto, seleccionamos Run. El siguiente paso que debemos hacer es configurar las variables